Conferencia Constitucionalidad del Derecho y la Política. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Yasmín Asunción Nin Monterroso, subdirectora del Programa de Formación de Aspirantes PROFA. Asimismo, damos la más cordial bienvenida al doctor Magno Abraham García Chávarri, ponente de la conferencia. Damos la más cordial bienvenida a los coordinadores, tutores y participantes de este evento académico. Les brindamos un cordial saludo y en especial agradecimiento por su participación en esta conferencia denominada Constitucionalidad del Derecho y la Política, el cual tiene como principal objetivo el fortalecimiento de las competencias en su formación como futuro magistrado. Es muy grato para nosotros contar con la participación de todos ustedes en esta conferencia y agradecemos vuestra participación. A continuación, palabras de bienvenida de la doctora Yasmín Asunción Nin Monterroso, subdirectora del Programa de Formación de Aspirantes PROFA. Buenas noches, muchas gracias, doctor Abraham García Chávarri, expositor que hoy nos honra con su presencia, doctor Daniel Berrospi, coordinador del PROFA para esta actividad, señores discentes del 28 PROFA de los niveles 1, 2, 3 y 4 para la magistratura. Permítanme brindarles la más cordial bienvenida con una frase del célebre Leonardo da Vinci, un polímata del Renacimiento que afirmó: el aprendizaje nunca agota la mente. Debemos ver al aprendizaje como una fuente de energía y crecimiento mental permanente. No perdamos la motivación de buscar constantemente conocimiento. Vislumbremos en cada oportunidad de formación que tengamos una oportunidad de llenarnos de vida, de buenos pensamientos y sobre todo de aprovechar cada minuto para saber más. Felicito pues a todos quienes hoy nos acompañan y en verdad hago votos porque sepan sacar el máximo beneficio de la exposición que hoy nos tiene deparada el doctor García Chávarri. No es común recibir el ofrecimiento de un profesional de nivel para compartirnos una conferencia sobre un tema que estoy segura va a enriquecer y aportar muchísimo a vuestra formación como futuros magistrados. Antes de dar paso a nuestro expositor, permítanme pedirles un minuto de silencio por la señorita doctora Doris Elizabeth Saavedra Azabache, quien fue nuestra discente en el aula 107 y que lamentablemente nos ha dejado de una manera repentina. No hemos tenido ocasión de recordarla en un momento como este. Por ello les pido nos acompañen ahora para elevar una oración en silencio por ella. Agradezco vuestra compañía en este minuto y vamos a dar lugar ahora a la conferencia Constitucionalidad del Derecho y la Política, a cargo del doctor Magno Abraham García Chávarri, quien nos acompaña hoy y que estoy segura que cierra con un broche de oro vuestra formación en el PROFA. Damos paso al doctor García Chávarri. Agradecemos por su presencia y por las palabras en este día. A continuación, nos complace en presentar al doctor
Magno Abraham García Chávarri. Abogado, magíster en Derecho Constitucional y con una diplomatura de especialización en docencia universitaria del Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como asesor 2F5 del Despacho Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, consultor especializado externo en materia de modernización de la gestión pública para la Superintendencia Nacional de Migraciones, asesor legal externo en materia procesal constitucional de la Procuraduría Pública ad hoc en el caso Odebrecht, adjunto en asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo, entre otros. Asimismo, se ha desempeñado como docente en pregrado, posgrado y en la Academia de la Magistratura, siendo alguna de ellas la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, Universidad de Piura, Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Privada San Juan Bautista y Universidad César Vallejo. Asimismo, es autor de numerosas publicaciones en materias de su especialidad. Damos la más cordial bienvenida al ponente. Adelante, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Barrospi. Doctora Nin, subdirectora de Profa, mis saludos. Agradezco a la Academia de Magistratura por permitirme expresar unas ideas sobre el tema que se me ha convocado. Y deseo saludar también a todos los discentes que me honran con su presencia y espero que estas ideas que he preparado con ocasión de lo que se ha titulado en un tema que ya es más o menos común, la constitucionalización del derecho y la política, ayuden a reflexionar sobre diferentes tópicos vinculados con esta figura que, de más está decir, está en bastante actualidad y actualización y cambio, ¿no? Como veremos. El propósito de esta pequeña presentación es hacer un conjunto de ideas, dar un conjunto de ideas sobre los antecedentes y el contexto en el cual aparece esta figura, así como dar algunas definiciones o aproximaciones conceptuales y sobre todo establecer también algunas características comunes tanto al modelo de la constitucionalización del derecho como de la constitucionalización de la política, para después terminar con un pequeño balance respecto de lo que se ha visto, sobre todo en la línea de poder apreciar las ventajas y desventajas, los riesgos y las promesas que puede tener y que tiene esta figura. Y después, si me permiten, ¿no? Podría yo hacer un desarrollo conceptual, ¿no? Durante una primera parte y después, si es que hubiese alguna pregunta o anotación o comentario por parte de ustedes, pues más que bienvenidos, ¿no? Siempre para el profesor se ve gratamente enriquecido con la participación y las preguntas, cuestionamientos o dudas que puedan tener los estudiantes o los discentes, como en el caso de ustedes. Así que serán pues muy bienvenidas si es que también consigo, ¿no? Poder hacer que se generen estas inquietudes. Comenzamos entonces, ¿no? Brevemente respecto del tema que nos ocupa, la constitucionalización del derecho y de la política. ¿Cuáles son los orígenes, los antecedentes o el contexto en el que aparece? Tenemos que ver que la palabra constitucionalización del derecho, o la frase, mejor dicho, ¿no? La constitucionalización del derecho
aparece en un texto del administrativista francés famoso Louis Favoret en 1975, donde él señalaba que el derecho administrativo debería tener algunos límites previstos también desde el plano constitucional. Y si bien, digamos, son disciplinas diferenciadas y en aquellas épocas claramente diferenciadas, a modo de casilleros estancos inclusive, él apreciaba que los postulados y valores de lo que sería lo constitucional van a tener una repercusión innegable en el campo del derecho administrativo. Ya muchas veces quizá ustedes han escuchado hablar de que el derecho administrativo no es más sino una extensión, ¿no? Individual o particularizada del derecho constitucional, porque tiene que ver con la relación entre el Estado y los administrados. Entonces, a partir de este texto del año 75, la frase comienza a tener y a adquirir mayor relevancia en el sentido de establecer, ¿no?, cómo el derecho constitucional va a tener un impacto en las otras disciplinas jurídicas. Y esto supone también, en primer lugar, apreciar cómo las fronteras entre el derecho público y el derecho privado, que eran unas líneas de separación bastante fuertes y sólidas, se van diluyendo, ¿no? La constitucionalización del derecho supone la atenuación entre esta dicotomía entre derecho público y privado, entre esas tesis clásicas en las cuales se establecía que en el derecho público regía o rige el principio de legalidad versus el principio de libertad del derecho privado. La tesis norteamericana, por ejemplo, que veremos, ¿no?, brevemente también, según la cual la Constitución solamente impone límites al poder público, pero no al poder privado, porque los particulares, en un escenario de igualdad, en un escenario en el cual el Estado no tiene que ingresar para no alterar esa condición y permitir la libertad de los particulares, pueden regularse de acuerdo a sus consideraciones, de acuerdo a lo que estimen más conveniente. Y si hubiese alguna lesión, algún derecho, pues estas dificultades deberían resolverse o se resolverían en el escenario de la justicia ordinaria, ¿no? De la justicia civil o comercial o la que corresponda, pero el escenario público es propiamente el escenario del Estado y aquí los particulares no tendrían mucho que ver, ¿no? Entonces, esa idea fuerte entre la división entre estas dos áreas, entre el derecho público y el derecho privado, comienza a atenuarse con esta postulación de Favoré respecto de la constitucionalización del derecho. Implicará la constitucionalización del derecho que no solamente será pertinente invocar la Constitución y sus elementos, valores, principios, maneras de interpretación, sino en el modelo público, en el derecho público, sino que también tendrán una relación importante, un impacto, una expansión en el escenario privado. Y esto, pues, hasta no hace mucho no era tan pacífico. Hay una famosa sentencia que se dicta el año 98 en Lima por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, un famoso amparo, ¿no?, de estas discotecas famosas de San Isidro y Miraflores en Lima, eh, en las cuales se había invocado la lesión al derecho a la igualdad, ¿no? O que había ocurrido situaciones de discriminación, porque no habían dejado ingresar a personas, ¿no?, con rasgos afrodescendientes. La sala, haciendo, digamos, teniendo esta mirada de diferencia entre el modelo público y el modelo privado, emite una sentencia sumamente discutible que tiene algunos considerandos
bastante particulares. Y sobre todo, por ejemplo, permite apreciar cómo, ¿no? El escenario de discusión y de diferencia era más o menos evidente estando en el caso peruano en el año 98. Se dice allí, ¿no?, que la discriminación, entendida como la ejecución de una política de segregación o separación de un grupo social identificable dentro de la comunidad, con la finalidad de marginarlo, recortarle o desconocerle sus derechos igualitarios, requiere que el agresor y su política discriminatoria sean identificados en forma indubitable y que ésta afecte efectivamente, sin excepción, a todos los integrantes de un sector social materialmente agraviado. En otros términos, lo que señala la sala, como se puede apreciar, es que para que se hable o para que exista discriminación, no basta con que dos personas hayan sido impedidas de ingresar a una discoteca, sino que todo el grupo social o racial al que pertenecen esas dos personas lo haya sido igualmente impedido. Es bastante absurdo, ¿no? Por lo menos, o materialmente imposible de conseguir. En el fondo, lo que está diciendo es que no es posible una discriminación a esa escala porque se tendría que discriminar a todo el grupo racial. Esta misma sentencia dirá que en casos de conflicto en los cuales puedan presentarse entre la libertad de empresa y el derecho de asociación con el derecho a la igualdad, deben primar sin duda la libertad de empresa y el derecho de asociación. Una sentencia no antigua, del año 98, ¿no? Relativamente, y que parte o que está bajo el amparo de la Carta del 93, que no tenía los problemas teóricos que sí presentaban otros escenarios como Alemania o Estados Unidos, como veremos a continuación. Nuestra carta señala, y ustedes lo saben muy bien, en el artículo 200 inciso 2, que el proceso de amparo procede, ¿no?, respecto de cualquier eh, vulneración o amenaza de vulneración de un derecho fundamental eh, por por parte de una autoridad, funcionario o persona. Es decir, para nuestro modelo cabe el amparo contra particulares, no solamente respecto del Estado. Para nuestro modelo, el Estado no es el único vulnerador de derechos fundamentales, porque se puede presentar una demanda de amparo contra particulares. Sin embargo, como podemos apreciar en el quehacer, digamos, jurisdiccional, por lo menos en esta sentencia, la figura era bastante diferente y más bien era compatible con la idea en que, según la cual el derecho privado tiene sus características propias en las cuales no invade el derecho público y viceversa. Será ya con la labor del Tribunal Constitucional que se plantee el hecho de que los derechos fundamentales van a tener una vigencia también en el modelo privado y se hablará, como ustedes recordarán, de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. No solo una eficacia vertical respecto del Estado, sino una eficacia horizontal respecto de los sujetos privados. Pero será a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a partir de casos célebres como el de Pedro Anillas Gamio, ¿no? Por citar un caso. Otro punto importante que tenemos que apreciar en este caso es el hecho de que en la constitucionalización del derecho supone también superar la tesis de los derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos o libertades públicas. Son muchas las aproximaciones teóricas al concepto de los derechos fundamentales, parten desde diferentes corrientes doctrinarias, de distintas tesis, y en una perspectiva histórica, ustedes conocerán este concepto del profesor Jelinek, ¿no? Hacia mitad del 1900, que aparece en Alemania
la figura de los derechos públicos subjetivos. Los derechos fundamentales se entendían como derechos públicos subjetivos. Derechos subjetivos porque eran de cada persona que los podía ejercer de manera individual, algunos de manera colectiva, pero eran de los sujetos, ¿no? Por eso eran subjetivos, de ejercicio personal, y además eran derechos públicos, porque se ejercían frente al Estado. Entonces, el esquema de los derechos fundamentales del modelo constitucional era entender que los derechos fundamentales eran derechos públicos subjetivos, derechos que tienen todas las personas y que ejercen frente al Estado. En el modelo francés se utiliza el término libertades públicas, que hace alusión al mismo concepto. Libertades en tanto derechos subjetivos públicas porque se van a ejercer en el contexto estatal. Esa tesis va a ser superada por esta figura o esta tesis posterior de la constitucionalización del derecho. Y se llega a través de construcciones, en este caso básicamente jurisprudenciales, sobre todo en modelos del common law como Estados Unidos. En el modelo norteamericano se utiliza la figura de la acción estatal, la state action. ¿Para qué? Para atribuir responsabilidad al particular y poder hacerle obligatoria la Constitución. Porque, como comentaba al inicio, la tesis clásica del modelo norteamericano era que la Constitución impone obligaciones al poder público, no al poder privado en el cual existe libertad. Las discusiones privadas se resuelven no a un nivel o a una instancia constitucional. Sin embargo, serán a partir de casos que lleguen a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica en el cual se aprecie que no solamente es el Estado el único, digamos, agente que posiblemente vulnere derechos públicos subjetivos, sino que los derechos deben tener un margen pues bastante mayor y los particulares también pueden lesionarlos. Y aparece esta tesis de la acción estatal a través de dos teorías muy brevemente mencionadas. La primera es la de la corresponsabilidad, ¿no? Estados del sur, en el modelo en Estados Unidos, estados del sur que tienen convenios restrictivos de propiedad. Propietarios caucásicos que suscriben contratos privados a través de los cuales se obligan a no vender y no alquilar sus propiedades a gente de minoría racial. Ocurrió un caso donde este contrato privado de restricción no se respeta y se vende la propiedad a una persona de minoría racial. El caso llega a los tribunales y la Corte Suprema se pregunta si es que no debe dar validez a un contrato privado suscrito entre privados, como sería este contrato restrictivo de dominio, o debe declararlo inválido porque tiene una cláusula discriminatoria. Entonces, para el modelo o para la formulación de la época, en este caso, la Corte señalará que sí ofrece una protección al contrato, que significaría la materialización de una situación discriminatoria, entonces la Corte estaría siendo partícipe de esa discriminación. Habría una suerte de corresponsabilidad. Pero si los particulares deciden suscribir contratos privados y los cumplen, no hay problema. Si no los cumplen, no podrán invocar al Estado que obligue, ¿no?, a las otras partes a esa ejecución o cumplimiento. Entonces aparece por allí esta tesis de la responsabilidad indirecta, ¿no? De la corresponsabilidad. Y también aparecerá a partir de los estados del sur igualmente el caso de las famosas primarias blancas, estas elecciones, ¿no?, previas que se hacen a nivel de los partidos y organizaciones políticas para determinar a sus candidatos. Se veía que en el sur la gran mayoría de primarias, y por eso se llamaban blancas, participaban solo la población caucásica, con exclusión de poblaciones de minorías raciales. Llega igualmente el caso a la Corte Suprema y la Corte señala que si bien para el modelo
los partidos políticos son entidades privadas, cumplen una función muy importante, trascendente, de determinar los candidatos. Y en el caso presidencial, como ustedes saben, y hemos visto no hace mucho, establecer también a los electores que van a ser los que a su vez escojan al presidente de los Estados Unidos. Entonces, el Estado ingresará no porque piense que puede hacerlo en un escenario privado, sino porque este escenario privado va a desarrollar funciones que pueden entenderse casi públicas. Y como son funciones casi públicas, existe por allí, ¿no?, la vía a través de la cual el Estado puede ingresar y señalar, ¿no?, que el derecho a la igualdad debe ser igualmente o debe ser debidamente respetado en estas condiciones. Entonces, como podemos apreciar, Estados Unidos recurre a la figura de la acción estatal para extender cierta responsabilidad constitucional a entidades privadas. Estamos hablando de sentencias del año 40, del año 60, 70. Igualmente en el caso alemán, ¿no? La ley fundamental de Bonn, la constitución alemana, establece que el proceso de amparo em, es pertinente respecto de actos del poder público. Yo presento una demanda de amparo por presunta vulneración de mis derechos y el agente vulnerador es el Estado, ¿no? Por actos del poder público, no por actos del poder privado. No es como en la Constitución peruana del 93 que conversábamos, ¿no? O que veíamos, en el cual se dice que procede el amparo contra cualquier acto o omisión de autoridad, funcionario o persona. En el caso alemán se dice aquel que considere lesionados sus derechos por actos del poder público podrá recurrir al amparo. De la misma manera está detrás la idea de los derechos públicos subjetivos. En el escenario público es lo propiamente constitucional, lo privado tiene sus matices, sus diferencias y deben ser igualmente respetadas. Es a partir de la jurisprudencia de un famoso juez Nipper, de un juez alemán laboralista, que aparece esta figura del efecto frente a terceros de los derechos fundamentales y que actualmente se denomina eficacia horizontal, ¿no? Los derechos fundamentales van a tener un impacto, un efecto en las relaciones privadas. En las relaciones públicas es clarísimo, el Estado tiene que respetar derechos. En las relaciones privadas sujetas a la libertad hay un impacto de estos derechos fundamentales y son igualmente obligatorios en lo que resulten pertinentes. Esta figura entonces aparecerá a partir de la llamada a un boicot en un festival de cine en Hamburgo contra un cineasta de pasado nazi. El tema, que en principio era eminentemente civil, es asumido por el Tribunal Constitucional Federal con carácter más bien público, en el sentido de que estos derechos van a tener un impacto en el escenario para su protección constitucional. En el modelo peruano, como vimos, pues no hay mayor problema. También procede el amparo contra privados, pero la jurisprudencia, como también les presentaba, tiene pues matices diferentes y será a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el cual, digamos, esto cobre mayor importancia. Estos, digamos, son algunos de los antecedentes conceptuales en los cuales aparece esta tesis de la constitucionalización del derecho, que supone, por un lado, disminuir las fronteras entre derecho público y privado, y por otro, superar la tesis de que los derechos fundamentales solamente son aplicables o invocables dentro del escenario público. Y después volveremos, o aparecerá, no sin también recaudos y matices, lo que se puede llamar pospositivismo en términos del profesor Atienza, ¿no? Y si bien con un antecedente de 1215 en la famosa Carta Magna impuesta a Juan Sin Tierra, ¿no? Habrá pues un cambio de concepción en el modelo constitucional europeo continental de lo que conocemos como constitución. Recordarán ustedes, para el caso norteamericano, en esta famosa sentencia Marbury versus Madison 1803, la Corte Marshall dicta, ¿no?, un precedente, el famoso precedente del control difuso, que establece inaplicable una ley del Congreso por considerarla
contraria a la Constitución. Y eso supone, a diferencia de cómo se entendía la Constitución en Europa continental, entenderla como una norma obligatoria y no solamente vinculante, sino que está en el mayor grado posible, ¿no? Como la norma fundamental y suprema. Porque, ustedes se acordarán, en el modelo europeo continental, esa tarea la tenía la ley, ¿no? El concepto de imperio de la ley, la frase famosa de Montesquieu, el juez es la boca o el pico de la ley, y la Constitución tenía dentro de ese escenario más bien una característica o una percepción más bien descriptiva, no obligatoria. Era la ley dada por los parlamentos que paulatinamente fueron adquiriendo poder a favor del pueblo y restringiendo más bien los poderes arbitrarios de los monarcas que tienen pues este mayor peso a través de la figura de la ley. Contextos diferentes, pero que, digámoslo así, en el modelo europeo asume esta formulación de la Constitución como norma jurídica obligatoria que viene del modelo norteamericano. Entonces, será también este pospositivismo otro de los elementos que permitan ayudar, ¿no? Permitan comprender mejor, mejor dicho, esta tesis de la constitucionalización del derecho. Sigo aquí, en principio, lo señalado ya por profesor muy conocido por nosotros, Ricardo Guastini, ¿no? Más bien positivista. Y el profesor Guastini señala que la constitucionalización del derecho es un proceso de transformación, ¿no? Por el cual el ordenamiento jurídico de un país está totalmente impregnado por normas constitucionales. Esta frase es muy gráfica, ¿no? Se dice el ordenamiento está impregnado, es decir, el ordenamiento jurídico del país estará manchado, influido, ¿no? Em, Asumido por las normas constitucionales que van a establecer tanto preceptos, valores y directivas. Y eso supone, ¿no? Siguiendo al profesor Guastini, que la Constitución que va a ser norma jurídica obligatoria, será extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar diferentes disciplinas eh, que inicialmente tenían, ¿no?, fronteras bastante definidas. La constitucionalización del derecho impactará en la legislación, básicamente sobre la tarea del propio Congreso, al cual la justicia constitucional le dirá que tendrá límites respecto de su discrecionalidad para la regulación de determinados supuestos. ¿Qué duda cabe? La jurisprudencia de la justicia ordinaria, de la judicatura, va a estar también influenciada, va a ser influenciada por esta tesis de la constitucionalización del derecho. La doctrina, ¿no?, en la cual, digamos, con matices, estas concepciones respecto de las cuales se decía, por ejemplo, que hay political questions, cuestiones políticas no justiciables, serán más bien vistas en términos más restringidos, ¿no? En el sentido más bien de señalar que estas cuestiones políticas podrían, en algún caso, cuestionarse. La acción política, que es, digamos, otro de los temas que nos va a ocupar también brevemente aquí, ¿no? Como lo político va a estar claramente influenciado también por la constitucionalización del derecho. Y, por ejemplo, ustedes recordarán la disolución del Congreso, ¿no? Dictada por el presidente Vizcarra, una decisión que se basó en esta figura de la denegatoria fáctica de confianza, que fue asumida como válida por el anterior colegiado del Tribunal Constitucional y desechada por el actual colegiado, ¿no? Entonces se puede apreciar cómo la política también tiene aquí elementos muy interesantes vinculados
con el derecho constitucional y sobre todo con la labor de un tribunal constitucional que, como decía, como dice el profesor Humberto Nogueira, los tribunales constitucionales son instituciones de naturaleza jurídico-política. Por lo tanto, no se puede, digamos, pensar que las decisiones de los tribunales constitucionales o de los jueces constitucionales son eminentemente objetivas, ¿no? O están en un plano no político, porque la Constitución, como bien sabemos, no solamente es norma jurídica fundamental y suprema, pero también es código político y código de valores y de principios que se buscan conseguir. Entonces tiene varias dimensiones, ¿no? La constitución multinivel, como actualmente también se está desarrollando, ¿no? Entonces, si es una constitución que tiene una naturaleza jurídico-política, el intérprete final tiene que tener también esas condiciones jurídico-políticas para poder desarrollar conflictos en los cuales se recurra más a la política constitucional que al derecho constitucional. Y en esa medida, la legitimidad estará, como sabemos, en la mayor carga argumentativa. Las relaciones sociales y privadas tampoco se escapan, ¿no? Hemos visto cómo la constitucionalización del derecho puede ingresar a los diferentes escenarios privados y de esa manera poder cuestionar o validar determinadas actuaciones desde la decisión que vimos en el ejemplo respecto de la igualdad, ¿no? Y la discriminación, hasta casos como el caso famoso Pedro Ornías Gamio en materia de debido proceso, en el cual la persona, el señor Ornías Gamio es expulsado del club Regatas sin que se le siga un procedimiento. Y la justicia dice, bueno, es un club, si ha decidido expulsarlo, estará bien expulsado. Y el Tribunal Constitucional establece una línea que, ¿no? que en esta ya figura consolidada respecto al debido proceso, que por más privado que sea el club, tiene que respetar derechos fundamentales y que el debido proceso también es aplicable en sede corporativa o entre particulares. Y se acordarán ustedes también casos en los cuales el tribunal, por ejemplo, determinó que un estudiante de una universidad que había sido expulsado por fumar marihuana reingrese. Y no porque esté a favor de que los universitarios fumen marihuana en los campus, sino de que se respete el debido procedimiento y sobre todo el principio de legalidad que era el que se había vulnerado en ese caso y otros, ¿no? Vinculados a situaciones en las cuales en la justicia constitucional se va a imponer, ¿no? Respecto de temas marcadamente privados, en tanto que la Constitución va a establecer límites o parámetros. Esto no deja de ser interesante y también, como veremos más adelante, no deja de ser peligroso. Hay un caso también sumamente interesante, ¿no? Respecto que emitió el anterior colegiado y que este colegiado también ha mantenido, que es el artículo 20 del Código Civil respecto de los apellidos, ya no orden, sino de los apellidos del hijo, ¿no? La interpretación del RENIEC, según la cual al hijo le corresponde en primer lugar el primer apellido del padre y en segundo lugar el primer apellido de la madre. Esa interpretación que sin duda se basa en la tradición, en la historia, ¿no? Así es nuestro modelo jurídico, nuestro modelo civil, es una interpretación que desde el punto de vista de un derecho constitucionalizado va a ser desestimada. Y el Tribunal Constitucional dirá, ¿no? En esta sentencia famosa, que no se puede establecer a priori un orden entre los padres porque eso vulnera la igualdad y que por eso tienen que ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos. El problema es que el tribunal después no resuelve el problema en la segunda parte de su sentencia, cuando dice cuando no hay acuerdo, que lo diga el Congreso, cuando quizá debió de optar por alguna otra salida, ¿no? Y en el Congreso se está discutiendo, hay proyectos de ley sobre cuál debe ser el orden, si es que debe haber un orden, ¿no? E inclusive hay algunos en los cuales dice, si no hay acuerdo, que lo resuelva el juez.
Entonces, imaginemos si terminaría siendo competente o tendría sentido que un juez vea el orden de los apellidos, ¿no? Cuando el tribunal está señalando que no puede haber un orden a priori y cuando señala que la constitucionalización implica este tratamiento igualitario en principio. Entonces, podría ser que terminemos ampliando o estableciendo situaciones más complicadas, ¿no? Problematizando aquello que no debería ser problemático y quizá, ¿no? La mirada de la constitucionalización del derecho debería ser también prudente, en el sentido de si se va a establecer algunas líneas de acción, tendrían que fijarse también recaudo respecto a todo el entramado, ¿no? Si se va a señalar, creo que es correcto señalar que no puede haber a priori una situación de prevalencia entre hombres y mujeres, si esa es la pauta de una igualdad, digamos, real, ¿no? Entre hombres y mujeres, el tribunal debería haber aceptado algunas otras fórmulas para frente a los casos en los cuales no hay acuerdo. Como dijo la Defensoría del Pueblo en la presentación sobre los proyectos de ley, la fórmula que sería la más compatible con el principio de igualdad, donde ninguno de los dos padres tiene por a priori que ser primero, sería frente al desacuerdo, el azar, ¿no? El azar, el lanzamiento de la moneda, podría ser la fórmula idónea y más respetuosa del derecho a la igualdad, porque si decimos el padre por la tradición, la madre porque es la que se embaraza, y creo que esa sería una razón más que suficiente para cambiar el orden, terminan siendo postulados en los cuales se va a prevalecer una alternativa sobre otra. En cambio, respecto de la igualdad, tendríamos el hecho de que el azar podría ser más protector. Como vemos, ¿no? Este caso es interesante porque si bien invoca la igualdad, hasta qué punto resulta también sumamente pertinente, relevante, importante para desarrollar todo un conjunto de situaciones que, como digo, pueden ser más, terminen complejizando un panorama que no necesitaba tanto detalle. Por otro lado, ¿no? El profesor Barroso, este profesor brasileño de Derecho Constitucional, juez de la Corte brasileña, de la Corte Suprema, señala que la constitucionalización tiene que ver con este efecto expansivo de normas constitucionales cuyo contenido material y axiológico irradia con fuerza normativa todo el sistema jurídico, ¿no? Lo señalado por Guastini, que es más bien más gráfico, es lo similar a lo señalado aquí por Barroso, ¿no? En el sentido de que la Constitución, este entramado de contenido material y de valores, va a tener una fuerza expansiva y va a irradiar todo el ordenamiento. En la misma línea, el profesor colombiano Libardo Rodríguez señala que por este fenómeno de la constitucionalización del derecho, todo el ordenamiento jurídico de un país va a estar regido por la Constitución, en su interpretación, en su aplicación. Estas fórmulas, además, no son permanentes o no están estancadas en el tiempo, sino que hay variables. El tiempo es una, la composición de los tribunales es otra. Miren ustedes esta diferencia, ¿no? Tan radical. El año 73, la Corte Suprema de los Estados Unidos dicta la famosa sentencia Roe versus Wade, a través de la cual señala que las mujeres tienen derecho de decidir durante el primer trimestre sobre la continuidad o no continuidad de su embarazo, sobre la base de que ningún Estado puede invadir la privacidad, ¿no? de las mujeres. Tiempo después, bastante tiempo después, varias décadas después, el año 22, se dicta el caso Dobbs versus Jackson, donde la Suprema de los Estados Unidos cambia de criterio y señala que no existe tal derecho en el caso de las mujeres y que como en ese sentido, los estados de la Unión tienen autonomía para poder regular en sus códigos penales la figura del aborto o no. Habrá estados que regularon el aborto, otros que no, y habrá estados que lo regularán, lo incorporarán o no, y dependerá de cada estado, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que hay cambios. Podemos, digamos, no sería
pertinente señalar y más bien sería una toma de posición no académica decir que estamos en situaciones de avances o retrocesos, porque ya utilizar esos términos, avance o retroceso, le da un contenido político, ¿no? A una posición. Inevitablemente tenemos posiciones políticas, somos conservadores o liberales. Neutrales creo que es una ilusión, ¿no? Pero cada uno de nosotros tenemos una perspectiva, un conjunto de principios y valores y nos sentimos más cómodos dentro de determinada tradición, más conservadora o menos conservadora. Y en ese sentido, creo que no se puede decir que hay avances o retrocesos cuando hay más bien cambios de criterio, ¿no? Cambios de criterio evidentes, como se ven en este caso, donde se pasa radicalmente de un sistema de reconocimiento de derecho de la mujer respecto de la continuación de su embarazo en el primer trimestre a el desconocimiento de ese derecho y el establecimiento más bien de tipos penales de protección del concebido, ¿no? Concebido que para el modelo norteamericano no es sujeto de derecho, porque si fuese sujeto de derecho, estaría prohibida esta fórmula, el aborto en todos los estados, ¿no? Sino que deja a los estados la posibilidad de, o la discrecionalidad de escoger si regula el aborto o no lo regula. Con lo cual, ¿no? El tiempo y la composición de los jueces hace o determina que puedan haber criterios y cambios. La Corte Suprema de los Estados Unidos actualmente, por la composición que tiene, es una corte sumamente conservadora. Como ustedes saben, es el presidente de los Estados Unidos el que nombra a los jueces de la Corte Suprema, son ratificados después por el Senado, y los jueces de la Corte Suprema son elegidos a perpetuidad, ¿no? No hay procesos de ratificación, ni mucho menos. Es más, el presidente de Estados Unidos nombra también al presidente de la Corte Suprema, que lo va a hacer todo el tiempo que se esté en la Corte Suprema. Y los jueces supremos serán así, serán jueces de la Corte Suprema hasta que decidan renunciar o fallezcan. Y eso hace que se pueda hablar de cortes, ¿no? Con, digamos, cierta estabilidad en algunos criterios por la composición de sus colegiados. Actualmente se señala que van a salir algunas otras decisiones de la Corte en la línea conservadora que actualmente tiene la Corte. Entonces, este modelo de constitucionalización del derecho no puede escapar tampoco, ¿no? De que lo constitucional tiene un entramado también vinculado con lo político, con lo valorativo, con lo ético y con las perspectivas que tienen los jueces al respecto. Un famoso texto del profesor Mark Tushnet, ¿por qué la Constitución importa? ¿No? Él señala en la parte introductoria que la Constitución es importante, la de los Estados Unidos, y puede ser aplicable el modelo aquí, ¿no? No tanto por los derechos que enumera, sino por cómo esos derechos se concretan, materializan tanto en el escenario legislativo como en el escenario judicial, ¿no? Que son al final los productores y los posibilitadores de esas concreciones. Estos cambios también los podemos apreciar nosotros, ¿no? Una línea del Tribunal Constitucional que establecía determinado activismo y una línea actual que establece más bien una situación más conservadora o digamos de una tendencia distinta. Y cito, por ejemplo, un caso antiguo del año 2005, el famoso caso Lizana Puelles, en el cual el tribunal emitió una frase que se volvió famosa, ¿no? No hay zona exenta de control. Una frase que es sumamente compatible con la constitucionalización del derecho. Si el derecho impregna todo, no hay zona exenta de control. Pero precisamente ese concepto de zona exenta de control es el cuestionado actualmente por el colegiado que tenemos en el Tribunal Constitucional. En estos conflictos de competencia, en Congreso, Poder Judicial, se ve cómo más bien el tribunal, el actual dice que la tesis de que no hay zona exenta de control viola el principio de separación de poderes y que debe ser desestimado, dejado de lado. Entonces, y como ocurre, ¿no? En el modelo norteamericano, ocurre también en nuestro modelo, con estas idas y venidas respecto de la justicia constitucional
que en mucho tienen que ver, o en gran parte, con la composición de sus jueces y magistrados, ¿no? Y estamos aquí para citar también otro libro cuyo título es muy significativo para el modelo peruano, La Constitución en el péndulo, ¿no? Y estamos un poco en un lado al otro para utilizar o citar este famoso texto recopilatorio de artículos del profesor Domingo García Belaúnde. ¿Cuáles son, digamos, para ir cerrando, ¿no? Y no escaparnos del tiempo, eh, cuáles son las características adicionales que podríamos decir tiene la constitucionalización del derecho? Sigo en este caso al profesor Miguel Carbonell, profesor mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Que además es un autor sumamente interesante en materia del pospositivismo o el neoconstitucionalismo, que tiene varios trabajos colectivos con ese nombre. Las características que él menciona de este fenómeno de la constitucionalización de derechos son las siguientes. La primera es establecer, ¿no? Apreciar que la Constitución tiene una fuerza vinculante, es decir, resulta obligatoria. La Constitución es obligatoria, tiene una fuerza vinculante. En segundo lugar, la Constitución es una norma de aplicación directa, es decir, en algunos casos no será necesaria o será más bien una excusa el hecho de que no haya una norma de desarrollo para su aplicación. Recordarán ustedes la ley de consulta previa y que la ley de consulta previa además demoró bastante, pese a que el Perú había suscrito el convenio 169 de la OIT, pero teniendo ya la ley, demoraba aún más el reglamento que tenía que emitir el Ministerio de Energía y Minas. Un caso llega al TC y el TC dice que el hecho de que no se aplique la ley de consulta previa porque falta el reglamento y el reglamento es de cargo del Ministerio de Energía y Minas no puede ser, digamos, razón suficiente para que no se aplique el derecho a la consulta previa. Por lo tanto, le impone, ¿no? el cargo al Ministerio de Energía y Minas a que en el tiempo que considere, emita reglamento, porque sin reglamento igualmente se aplicará, ¿no? Entonces tenemos como este concepto de que las normas constitucionales no necesitan, ¿no? O no van a necesitar una norma de desarrollo para su aplicación directa porque puede ser, como sabemos, la excusa perfecta, ¿no? Desde el nivel legislativo para señalar que la Constitución pues no puede ser aplicada como quisiéramos, ya que no sabemos cómo, ya que no hay una norma de desarrollo. La aplicación directa para el profesor Carbonell además supone que la Constitución es obligatoria en las relaciones privadas, como hemos visto, y así como que también todos los poderes, todos los operadores jurídicos pueden y deben aplicar la Constitución. Como sabemos, aquí esta afirmación choca con una, un precedente del Tribunal Constitucional. ¿Se acuerdan ustedes? El famoso precedente Salazar-Yarlenque, o el precedente por el cual los órganos colegiados de la administración de última instancia, adscritos al Ejecutivo, pueden ejercer control difuso. ¿Se acuerdan ustedes de ese precedente? ¿No? Y ese precedente fue después derogado, ¿no? Por otra decisión del tribunal, con lo cual el tribunal ha fijado que control difuso no puede ser ejercido por los tribunales administrativos. Sin embargo, la tesis de la constitucionalización va en otra línea, ¿no? En la de señalar que más bien son todos los operadores jurídicos los que pueden aplicarla. En esta orientación está también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como sabemos señala que el control de convencionalidad no solo es aplicado por los jueces, sino que debe ser aplicado por cualquier autoridad estatal, ¿no? Inclusive. Otra característica importante del modelo de la constitucionalización del derecho es la interpretación conforme. Ya no basta, ¿no? Ahora con señalar que la ley tiene algún tipo de eh, vicio de inconstitucionalidad para ser desestimado. Ahora se utiliza mucho el principio de conservación de la ley. La ley solo en último recurso va a ser declarada inconstitucional, siempre que se pueda ofrecer una interpretación conforme, siempre que de los múltiples sentidos interpretativos que pueda tener una disposición,
puede encontrarse una norma que sea compatible con la Constitución, ¿no? Entonces, el modelo es que ahora, para tribunales más activistas que conservadores, es verdad, ¿no? Para tribunales más activistas que conservadores, la interpretación conforme es una fórmula que permite manipular las normas, porque las va a salvar, ¿no? Ya no estamos en el modelo del tribunal como legislador negativo en la tesis originaria de Hans Kelsen, que es un tribunal que elimina normas inconstitucionales, sino más bien estamos ahora en una tesis de tribunal como legislador positivo, tribunal que corrige las normas, ¿no? Las salva en su inconstitucionalidad, pero ese salvamiento es una manipulación. Pongo aquí el ejemplo que cita, que utiliza el profesor Eguiguren, ¿no? Por ejemplo, se conceden beneficios pensioneros a las viudas. Claramente no excluye a viudos. Por lo tanto, en términos clásicos sería una ley inconstitucional porque lesiona la igualdad. Pero esta ley podría constitucionalizarse o ser pasible de una interpretación conforme. Si se está señalando que se concede beneficios a las viudas, podríamos entender que el término viudas es inclusivo y que también va a incluir a los viudos. Y si hacemos esa inclusión, entonces salvamos la constitucionalidad de la norma. Como saben ustedes, y se acuerdan también, esta fórmula de interpretación conforme responde a esa distinción que nos viene del modelo italiano entre disposición y norma, entre enunciado lingüístico y significado, ¿no? Y aquí pues se utiliza mucho para establecer la posibilidad de que los tribunales constitucionales sean bastante más creativos. Precisamente ahí viene la dificultad. ¿Hasta dónde? ¿No? Se puede forzar en la interpretación conforme a la Constitución. Otro elemento importante es su relación con la política. Y de acuerdo al profesor Carbonell, esta influencia en las relaciones políticas tiene algunos matices. En primer lugar, se establece un sistema de solución de diferencias políticas interorgánicas. En nuestro modelo tenemos el proceso competencial, ¿no? Proceso competencial que no hace mucho ha sido modificado eh, por las, ¿no? Digamos, intenciones absolutamente particulares del modificador, ¿no? De esas normas. Pero tenemos el competencial como proceso que ya ha ido más allá también de su concepción clásica, según la cual estaba para resolver los conflictos positivos y negativos de competencia. Ya hace mucho que el tribunal utiliza el conflicto competencial y los demandantes también, ¿no? Para esto que se conoce como menoscabo de atribuciones, que más bien posibilita el que el tribunal pueda ingresar a escenarios jurídico-políticos bastante interesantes, ¿no? Y donde más bien ya asuma posiciones casi legislativas o constituyentes. En términos de esta influencia en relaciones políticas, una aproximación que el actual colegiado desde luego no acepta, ¿no? Que es la restricción o autorrestricción de las figuras de las cuestiones políticas no justiciables. La cuestión política no justiciable no puede ser objeto de una interpretación amplia, sino que tiene que tener una interpretación sumamente restrictiva, es la tesis, ¿no? Claro, con límites también, ¿no? La declaratoria de guerra de un país al otro, esa declaratoria de guerra puede ser objeto de un control constitucional, tendría sentido. La censura a un ministro, la revocatoria a un alcalde, que son manifestaciones, digamos, puras del elemento político, pueden ser objeto de control constitucional. No estaríamos ya ahí desnaturalizando la figura. Las líneas de discusión o de frontera, pues son a veces un poco más tenues, ¿no? Y sobre todo también se ve, dice Carbonell, cómo la Constitución es utilizada y a veces manipulada por actores políticos para argumentar y defender posturas o propuestas gubernamentales. Finalmente, una característica sumamente interesante también, que choca con el principio de legalidad, que choca con que es favorable al principio de poderes implícitos, que es la sobreinterpretación constitucional, ¿no? La Constitución permite
desde desde su propuesta, ¿no? Em, Deducir normas y resultados y respuestas que, siendo compatibles con los principios y valores constitucionales, salven, ¿no?, las posibles situaciones imprevistas o las lagunas. La sobreinterpretación supone extraer del texto constitucional innumerables normas implícitas. Por eso dice Guastini, ¿no? Cuando la Constitución es sobreinterpretada, ya no quedan espacios vacíos o indiferentes al derecho constitucional, ya no hay lagunas, porque estas van a ser interpretadas, ¿no? Y esta sobreinterpretación es pues bastante compatible con la aplicación directa de las normas constitucionales. Yo ya no necesitaré ni siquiera una ley, porque de la propia Constitución se extraen, ¿no?, innumerables normas implícitas. Esto sobre la base de la teoría valorativa o axiológica de la Constitución. Interesante sin duda también y peligroso, ¿no? Porque al final será el intérprete el que establezca eh, cuáles son esas normas implícitas y cuál es esa teoría axiológica de la Constitución. La Constitución establece, como sabemos en el artículo 1, que el Estado se construye sobre el principio de dignidad, pero dignidad puede suponer muchísimos más principios, ¿no? Recordando el caso famoso Ana Estrada, ¿no? Toda persona tiene derecho a la vida y todos estamos de acuerdo, digamos, con esa afirmación, pero podríamos continuar y decir que así como toda persona tiene derecho a la vida, el derecho a la vida incluye el derecho a una vida digna y por lo tanto incluye también el derecho a una muerte en condiciones dignas. Entonces ya son, digamos, dos pasos en los cuales seguramente no va a haber consenso, ¿no? Y la sobreinterpretación constitucional pues estaría en esa línea. Para terminar, algunas anotaciones muy breves sobre la constitucionalización de la política, que aquí es mucho más riesgoso, en el sentido de que siempre se ha comentado que el juez pues no está para hacer política, pero el juez constitucional es un juez político inevitablemente, en tanto que la Constitución es jurídico-política. Por eso se acepta que las decisiones estén sujetas a ponderación, ¿no? Como decía Atienza, entre otros, ¿no? En materia de argumentación, hay decisiones que son múltiples, ¿no? Hay decisiones que pueden tener varios sentidos o varias respuestas y todas serán en principio válidas, ¿no? Si yo puedo establecer que que hay un caso difícil que admite respuestas diferentes, entonces puedo aceptar que existen dos o más formas de resolver la controversia, como vimos en el caso Roe versus Wade y después en el caso Dobbs, ¿no? Respecto, por ejemplo, del aborto. En términos de la constitucionalización de la política, esos matices tienen una mirada, digamos, más conservadora en algunos casos, cuando se habla aquí de una constitucionalización de procedimientos. En términos de lo político, el juez o la justicia constitucional llega a validar o evaluar los procedimientos. El procedimiento para una censura, la adopción del número de votos y los plazos y las formalidades, pero ya no lo que sería el contenido. En cambio, hay otra formulación, ¿no?, que más bien plantea el hecho de que la constitucionalización de la política también puede incluir contenidos, no solamente procedimientos, sino que el juez pueda evaluar contenidos. Si ustedes recuerdan, hay unas sentencias del anterior colegiado en materia de prórroga de estado de excepción y en las cuales la Constitución señala, como sabemos, que el juez no puede, ¿no? El juez no puede eh, controlar constitucionalmente la dación de un estado de excepción, sino solo la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas tomadas bajo su amparo. Sin embargo, en estas sentencias vinculadas con prórrogas sucesivas de estado de excepción, se ha admitido la tesis que sí se puede cuestionar la prórroga, ¿no? Entonces, la prórroga estará sometida a discusión constitucional o análisis para evaluar si está debidamente justificado o no. Y ahí ya estamos también haciendo un análisis más propio del contenido que de los procedimientos.
En síntesis, digámoslo así, en síntesis conclusiva de estas ideas que he querido un poco presentarles, ahora podríamos hablar que en términos de balance tenemos riesgos y ventajas respecto del rol del juez constitucional, ¿no? Un juez constitucional que puede ser sumamente activista y o de un juez constitucional que podrá ser conservador y que precisamente las ventajas y desventajas serán según el matiz desde que se mire, ¿no? El cristal desde que se mire esa aproximación. En primer lugar, en términos de constitucionalización de derecho, se invoca, ¿no? Que el juez va a ser más bien más protector de derechos fundamentales. Y en segundo lugar, que el poder político va a estar más limitado. Entonces son dos características interesantes, importantes, ¿no? Y desde luego que en principio son bastante ventajosas. Pero el quid del asunto está en el matiz desde el que se observan, ¿no? Recordarán ustedes el caso del TC sobre la píldora del día siguiente, las primeras sentencias en las cuales se señaló que había riesgos de que sea abortiva o no, por lo tanto no prohibió su distribución gratuita y después, ¿no? Cómo tenía una posición que, bueno, después cambió cuando ya la entidad médica competente señaló lo contrario, pero en ese primer momento estábamos frente a un TC que tenía una posición bastante fuerte respecto de la protección de los derechos del concebido, versus la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso de Artavia Murillo contra Costa Rica, tiene más bien una posición distinta respecto de embriones crioconservados. Entonces, claro, las normas dicen, el juez puede, ¿no? Optar por la defensa, por la mayor defensa de los derechos fundamentales. Y en ese sentido, apartarse del TC y seguir a la corte, o seguir a o apartarse de la corte y seguir al TC. Pero dependerá de la posición que tenga de esos derechos fundamentales, cuando precisamente están en conflicto. Si hablamos de el derecho de la madre a decidir o la protección absoluta de los embriones crioconservados o de los embriones en general, pues estamos en una posición que tiene miradas diferentes. Si hablamos del derecho a la vida, ¿no? Decir, el invocar que estamos defendiendo el derecho a la vida digna es también señalar que estamos restringiendo el derecho a la vida como existencia. Entonces, los matices y las dimensiones en las cuales los derechos aparecen son dobles, ¿no? No solamente tienen una sola dimensión, sino que los derechos impactan y se relacionan con otros y además tienen y asumen dimensiones diferenciadas. Entonces, invocar la mayor protección de un derecho es más bien, en realidad, es invocar una tesis, ¿no? Una posición respecto de ese derecho que va a tener una consecuencia en la restricción de otro derecho, que bien podría ser más bien objeto de promoción, ¿no? Entonces dependerá aquí más bien del rol del juez, que será el que establezca cuál de los derechos en esta ponderación rápida o no sea el que tenga. De la misma manera, la limitación del poder, que es otra de las características, digamos, de ventaja que da la constitucionalización de la política, termina también pudiendo ser contradictoria, ¿no? Si todo puede ser controlado, si no hay zona exenta de control, si el juez constitucional puede controlarlo todo, el juez constitucional va a gobernar, ¿no? Como decía el profesor Elías Díaz, y pasamos de la tiranía del monarca a la tiranía del juez. Entonces, esas miradas son también importantes, ¿no? Claro, desde el modelo norteamericano se habla de la autorrestricción, ya que tengo la última palabra, tengo que autorrestringirme. Esa es quizá, digamos, también una de las apreciaciones o aproximaciones que sería importante destacar, ¿no? Esta capacidad de la autorrestricción cuando estamos frente a situaciones que admiten varias posibles respuestas, todas compatibles con nuestro ordenamiento constitucional. Estas son algunas, ¿no? ideas que he querido compartir en este momento con ustedes respecto de la constitucionalización del derecho. Espero que haya suscitado, ¿no? alguna reflexión o anotación y quedo muy atento si es que hubiese algún comentario. No tenemos comentarios, doctor. Vamos a dar pase a la doctora Pili Hernández Cáceres.
para que dirija unas palabras. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, doctora. Hola. Adelante. Bien. Gracias, Daniel. Agradecer al doctor por la ponencia que ha tenido en esta noche. Agradecer también a cada uno de los discentes. Para nosotros es una oportunidad de poder fortalecer nuestras competencias como futuros magistrados para ustedes y para nosotros también recordar estos temas de vital importancia, todo lo que ha sido en el marco de la constitucionalidad. Pues bien, en nombre de la subdirección del PROFA, de dirección académica, el doctor Guillén, agradecemos, doctor, por su disponibilidad y también por el apoyo que viene brindando a estos eventos académicos. Agradecemos también al doctor Daniel, que nos ha acompañado como moderador en toda esta conferencia, y a cada uno de ustedes, porque a pesar de que esta conferencia no ha tenido y no tiene certificación, se ve el compromiso de cada uno de ustedes por querer fortalecer estas competencias, estas capacidades que desde ya van a ser de trascendental formación para cada uno de ustedes. Sin más preámbulos, doctor, agradecemos su presencia. Gracias, Daniel, y a todos nos volveremos a ver y seguimos, ya estamos en la recta final del PROFA. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Permiso.